Ahí va Andrea con su padre, ella siempre incómoda y avergonzada, ya que él la lleva casi corriendo porque camina muy rápido, pero las piernas cortas de ella no pueden seguir su ritmo. Además, él siempre acaricia la cabeza de los niños que se cruzan en el camino y los saluda. Algunos de ellos se asustan, otros lo miran incrédulos y unos pocos le devuelven el saludo con una sonrisa. Casi al llegar al paradero, siempre había un muchacho sentado en el murito del antejardín, regando. El padre de Andrea cariñosamente le llamaba el Crespín, ya que tenía el cabello ondulado. Pasaron varios años, Andrea cursaba primero medio, tenía una compañera de colegio que vivía cerca de su casa y a veces se iban juntas al colegio. Un día su amiga le contó que le atraía mucho un chico que también vivía cerca, y cuando lo veía, se lo mostraba a Andrea, pero cada vez que miraba, este desaparecía, así es que se convirtió en un misterio, pero a Andrea poco le importaba. Un día su compañera de trayecto le gritó: «Mira, ahí está el Crespo», y cuando Andrea miró comprobó que era el Crespín, pero se había convertido en un joven apuesto y no pudo evitar sentir atracción por él. Ahí comenzó su calvario, ya que su compañera todos los días le hablaba del Crespo, de cuánto le atraía y de qué podía hacer para llamar su atención. Andrea, que fue criada bajo la fe católica, no podía permitirse sentir algo por alguien que ya había elegido una amiga. Le contó su secreto a Alicia y ella le dijo que mientras no sucediera nada entre Antonia y el Crespín, tenía toda la libertad para sentir, decir y hacer lo que quisiera. Pasó un tiempo y Antonia le contó que se había atrevido a hablarle al Crespo y que éste había sido muy atento, ya que la acompañó hasta su casa. En ese momento Andrea perdió toda esperanza de tener algo con el Crespín. Todo ese tiempo lo miraba en secreto y ahora, incluso le gustaba pasar por su casa, para que su padre lo saludara y ella de paso, mirarlo un poco más. Esa atracción la llevó en secreto por mucho tiempo. Pasó un año desde que no veía a Antonia, ya que había hecho lo posible por no juntarse con ella, para que no le contara los detalles de su romance con el Crespo. Un día Alicia le preguntó a Antonia cómo iba el romance con el Crespo y para sorpresa de Andrea, Antonia se ríe a carcajadas y dice: «Nah, si nunca me pescó. Solo hablamos aquella vez que les conté». En ese momento el corazón de Andrea saltó de alegría, no podía entender cómo después de tanto tiempo, aún sentía atracción por el Crespín. Fue así como se puso en campaña para tener un acercamiento con él. Después de todo, sabía dónde vivía, jamás lo había visto con alguna chica, así es que, manos a la obra. Un día que la visitó una prima, le pidió su ayuda. La mamá de Andrea era muy estricta, así es que tendría que tener mucha cautela, para no ser sorprendida. Como el Crespín vivía cerca del paradero, tuvo una idea, le dijo a su prima que pasaran a la casa de este a pedirle agua, obviamente, antes de que llegara su madre del trabajo, y luego de eso irían al paradero, simulando que fueron a su encuentro. Todo se desarrolló según su plan, tocó el timbre de la casa del Crespín y salió él. Ella se puso muy nerviosa, pero logró pedirle agua. Él le dijo: «Espérame un momento», entró en su casa y los segundos se hacían eternos. Mientras tanto, su prima miraba hacia el paradero. Al parecer pasaron 2 minutos y el Crespín no salía. ¿Qué sucedía? Andrea comenzó a tener dolor de estómago porque su madre estaba por llegar y si la encontraba ahí, se llevaría tremendo reto. Al fin salió el Crespín con 2 vasos y justo en ese momento, su madre se baja de la locomoción colectiva. Andrea se echó toda el agua encima y ¡uf! No era agua, era jugo de papaya. Y entendió por qué la demora, no pudo más de la vergüenza y el miedo. Por una parte, toda su ropa empapada en jugo y por el otro, su madre avanzaba hacia ella con cara de ogro. Conociendo a su madre, quien no tendría ningún reparo en castigarla frente a él, se despidió, agradeció rápidamente y corrió hacia su madre, quien inmediatamente y antes de saludar, le preguntó qué hacía ahí. Ella le dijo que la habían esperado un rato, pero como hacía tanto calor, pasó a pedir agua al único lugar donde conocía a alguien, para no devolverse a casa. Obviamente comenzaron las preguntas: ¿a quién conoces ahí? ¿Cómo se te ocurre molestar para pedir agua? Que no te pille haciendo eso en otra ocasión, etc. Por lo menos, logró evitar el bochorno de un gran reto frente a él. Los días siguientes Andrea estaba tan avergonzada, que ni siquiera miraba al Crespín. Podía imaginar cómo se habría reído de ella, viéndola entera mojada con el jugo de papaya. Luego de un tiempo Crespín y sus amigos pasaban en moto por fuera de la casa de Andrea. Ahí aprovechaba para mirarlo y un día que escuchó la moto, salió corriendo para mirar una vez más, pero esta vez, la moto se detuvo en su antejardín. Ella sintió vergüenza y curiosidad a la vez,
Era uno de los amigos del Crespín, la saludó, se presentaron y le dijo: mi amigo Arturo te manda saludos. Eran 3 amigos, así es que Andrea esperaba que Arturo fuera su soñado Crespín. Y luego el amigo agregó: Arturo me dijo que te espera mañana a las 5 en su casa. Obviamente Andrea concluyó que Arturo realmente era el Crespín. Al día siguiente y sin falta, llegó puntualmente a la hora indicada. Cuando tocó el timbre salió Arturo mirando hacia adentro de su puerta y preguntando qué pasaba, y mientras caminaba hacia la reja, Andrea sintió risas burlonas en la ventana. Ahí comprendió que era una broma de sus amigos y sintió mucha vergüenza. Mientras Arturo le preguntaba qué necesitaba, salió su amigo y le dijo: te presento a Andrea, y a Andrea le dijo: te presento a Arturo. Ella se iba a acercar para besarlo, pero él la interrumpió y dijo: pero si ya nos conocemos. Qué vergüenza más grande sintió Andrea. Aún recuerda el incidente del jugo de papaya y luego de este pensamiento, solo quería salir corriendo o enterrar su cabeza como el avestruz. Arturo interrumpió sus pensamientos diciendo: después que te ofrecí jugo no me saludaste más, ni siquiera me miraste, pensé que te habías incomodado por algo. En ese momento su amigo entró en la casa y ellos se quedaron conversando por 1 hora. Durante la conversación, ella sintió que tendrían una gran historia juntos, y lo más extraño es que sintió que algún día llorarían juntos por un hijo o hija. Rápidamente Andrea le dijo que tenía que irse, ya que su madre estaba por llegar. Antes de marcharse, Arturo le dijo: ven mañana a las 7 y conversamos un poco más, o podemos caminar. Ella le respondió afirmativamente. Corrió hasta su casa, para que su madre no la descubriera. Pero había un problema: a las 7 de la tarde del día siguiente su madre estaría en casa, así es que tendría que pedirle permiso para salir. Se armó de valentía y le pidió permiso. Su madre le preguntó para qué quería salir y ella fue honesta y le dijo que era para conversar con aquel chico, pero su madre se lo prohibió terminantemente. Ella le suplicó por lo menos poder avisarle que no podría ir, pero su madre le dijo: si él tiene real interés en ti, te buscará, tú no lo busques más. Andrea estaba desolada, pero era muy obediente, así es que no fue a la cita, pero él, que se había sentido muy cómodo con la conversación, esperó a Andrea fuera de su casa, en el horario que la veía pasar, de regreso del colegio. Cuando ella lo vio no sabía cómo actuar, pero él la saludó como si nada y le preguntó por qué lo había dejado plantado. Ella le explicó que tenía una madre estricta, entonces él le propuso que conversaran un rato, todos los días, al regreso del colegio. Ella accedió encantada y así fue como comenzó una amistad que llenaba de ilusión a Andrea. Pudo descubrir que tenían muchos gustos en común y las conversaciones siempre fluían sin mayor esfuerzo. Pasaron los días hasta que llegó el momento tan esperado por Andrea. Arturo le pidió que fueran pololos. Andrea estaba muy feliz, pero le dijo que primero debía pedir la autorización de su madre, y cuando le contó, su madre enfureció, le dijo que no lo conocía, que llevaban muy poco tiempo de amistad, etc. Andrea, como siempre obediente, le dijo a Arturo que no podía aceptar, hasta que su madre la autorizara. Él le dijo que podía esperar, que no tenía ningún apuro. Y fue así como pasaron los días, pero en un momento Arturo sintió tantas ganas de besar a Andrea, que no se contuvo y ese primer beso fue un poco extraño. Chocaron los dientes, ambos inexpertos, ella muy avergonzada, él con un poco de risa. Pero en ese momento le dijo: vendré a hablar con tus padres y pedirles permiso para pololear contigo. La alegría de Andrea era suprema, solo esperaba que su madre accediera, ya que sabía que su padre estaría de acuerdo. Después de todo, era el Crespín, el chico que él siempre saludaba y tocaba su cabeza con un gesto amable.